Bueno, ahora, una vez ya terminada nuestra estructura de almaciguera, vamos a empezar a trabajar lo que tiene que ver con los microtúneles. El microtúnel básicamente es una estructura, ¿cierto?, que nos va a permitir proteger un poco y acelerar o mejorar las condiciones para que nuestro cultivo se acelere en periodos donde tenemos mucha carencia de luz y por sobre todo temperatura. El microtúnel lo vamos a trabajar en esta ocasión, ¿cierto? Hay varias alternativas, pero se va a trabajar en palos de 2x2, ¿cierto? Que son los que ven acá, tubos conduit, que en este caso están cortados de 1,5 metros, ¿ya? ¿Para qué? Para que en 60 centímetros, que es la parte de abajo, nos levante 60 centímetros de altura, ¿ya? Y vamos a utilizar un polietileno, ¿cierto?, normal, sin anti-UV. Esto para efectos del video. Lo ideal siempre va a ser utilizar, ¿cierto?, material anti-UV para una mayor durabilidad, ¿ya? Eso. Para dar continuidad a esto, ¿cierto?, lo primero que vamos a utilizar es que para poder fijar estos tubos vamos a utilizar, permiso, una broca que es una broca paleta, que es de 16 milímetros, donde embute perfecto, ¿cierto?, la parte del conduit. Ahí ya pueden cortar. Para poder colocar los tubos, ¿cierto?, vamos a utilizar la broca de 16 milímetros y en este caso, ¿cierto?, vamos a colocar dividido en 50 centímetros, 52, 1, 2, 3 y 4, ¿cierto? Entonces aquí están ya marcados la manera de dividir, ¿cierto?, dónde van a ir los tramos que son los del conduit. Para poder perforar, ¿cierto?, vamos a perforar y perforar en el centro. Ahí se nota que la madera está verde. Y ahí con esa profundidad ya es suficiente para poder después, ¿cierto?, limpiar acá, para poder insertar, ¿cierto?, nuestro cubo. Después le vamos a dar una pequeña fijación con un tornillo y nos va a permitir, ¿cierto?, que podamos arquear, ¿cierto?, la viga, que este otro palo va a ir del otro. Ya, entonces aprovechamos antes de armar, dejamos, ¿cierto?, trazado los segmentos donde van a ir las uniones, ¿cierto? Y este ya sería nuestro último. En este caso nosotros colocamos la broca en el centro del palo. Una vez perforado, ¿cierto?, ya tenemos la condición para poder colocar, ¿cierto?, y armar nuestro sistema. Este sistema va a ir de esta manera. Acá, ¿cierto? Acá como un rectángulo, ¿cierto? Y nos va a dar la base para poder colocar nuestras plantas adentro y va a dar soporte para los tubos para nuestro sistema de microtubos. Entonces ahora procedemos a armar. Una vez construido, ¿cierto?, nuestro rectángulo y ya listas las bases de fijación, vienen estos tubos. El tubo de conduit es de 16 milímetros. Si yo compro la tira de 3 metros, que es la que vienen, ¿cierto?, vienen de 3 y 16 metros, para poder hacerlo rendir más, voy a hacer arcos de 60 centímetros, ¿cierto?, de una distancia a otra, y de un perímetro, ¿cierto?, de 1,50 m. Y que nos va a permitir dejar una altura, ¿cierto?, de 60 centímetros. Entonces nos queda este.
Y la distribución, en este caso, como mencionamos en la parte anterior, ¿cierto? Van a 50 centímetros de uno de ellos. ¿Cuál es la ventaja? Es fácil de colocar, no hay que ir a punto de fijación. Y en el caso de que yo quiera retirarlo, lo puedo retirar fácilmente. Y lo que les explicaba es que la altura, ¿cierto?, que va a tener, simulando que este es el suelo, ¿cierto?, va a tener una altura de 64 centímetros para poder hacer un buen desarrollo, como por ejemplo hortalizas de hoja, cilantro, especies, ¿cierto?, como el perejil, algunas lechugas y también algunos cultivos de raíz. En este caso, de manera demostrativa, ¿cierto?, el plástico, el ancho o el perímetro, ¿cierto?, que tiene el plástico son 160 centímetros o 1,60 m, ¿ya? Y siempre dejamos más largo que el largo del tablón. Y ahí vamos a explicar por qué, porque tiene que ver con las terminaciones. Y para poder fijar el plástico, ¿cierto?, y que nos permita un manejo más adecuado, vamos a colocar donde van, ¿cierto?, las tuberías. Vamos a colocar un tornillo que también perfectamente podría ser un clavo, ¿ya? Pero lo que nos va a interesar, ¿cierto?, es que tengamos un punto de fijación, ¿ya? O en este caso, ¿cierto?, un punto de amarre. Vamos a colocarlos todos y vamos a explicar cómo se utilizan esos tornillos. Una vez que colocamos, ¿cierto?, los tornillos de acá abajo en cada parte donde van a estar el conduit o la viga, ¿cierto?, vamos a dejar en una de las cabeceras 70 centímetros más largo, o bien la medida necesaria para poder hacer este movimiento, que es hacer el moño, ¿ya? Y este moño nos va a permitir cerrar el frontal y tensarlo. Entonces, para poder hacer el moño, vamos a también colocar un tornillo en la parte del centro, ¿ya?, acá, para poder hacer la fijación. Vamos a amarrar y vamos a ver cómo queda. Entonces, primero vamos a fijar el moño, ¿cierto? El moño en la primera parte, en el primer frontal, va a quedar más suelto. Y después le damos tensión, ¿cierto?, en la segunda parte. Dejamos la primera parte ahí. Le colocamos, ¿cierto?, acá, amarrado. ¿Ya? Y la idea es que nos quede lo más firme posible. Y en este caso yo solamente lo estoy amarrando con una pita de nylon, ¿ya? Puede ser un alambre, podría ser un cordón, ¿cierto?, algo que sea altamente duradero, ¿ya? Y acá dejamos fijado, ¿cierto?, el moño acá. Y aprovechamos, como hicimos una pequeña curva, queda fijado de esta manera, ¿cierto?, y amarramos nuestro primer moño, ¿ya? Es como, pensemos que va a ser como envolver un dulce. La primera. Entonces, acá también en la segunda parte del otro frontal volvemos a hacer lo mismo, ¿cierto? Hacemos un moño, ¿ya? Y ya le colocamos un tornillo para poder, ¿cierto?, fijarlo en la parte del tornillo. La ubicación para que quede firme la parte de los frontales. La idea es que no pierda energía calórica, eso es lo que es la principal función que va a tener esto. Entonces, ahora ustedes se preguntan por qué colocamos estos tornillos. Viene en la segunda parte. Una vez fijados los moños, ¿cierto?, la idea es poder darle firmeza a esto, ¿cierto?, que nos permita que no se levante, que no mueva. Entonces, vamos a utilizar estos tornillos que colocamos en un comienzo y vamos a cortar pita de nylon, ¿ya? Esta pita de nylon es el doble del perímetro, o sea, acá dijimos 160 centímetros, ¿cierto?, de un lado a otro, por 2, ¿ya? Y vamos a utilizar en la parte del centro, vamos a colocar acá nuestro tornillo, ¿cierto? Dejamos nuestro tornillo en esta parte, queda ahí y queda como una especie de dos riendas, ¿ya? Y estas riendas van por un lado del tubo y por otro. Y de allá, ¿cierto?,
nosotros le podamos dar la fijación. ¿Para qué? Para que nos permita tensar un poco más, ¿cierto?, nuestra máquina. Y acá le damos un remate. Solamente eso. Entonces, dentro de las fijaciones, por ejemplo, fue colocar estos dobles y nos permite hacer levantar, ¿cierto?, el plástico para una ventilación por ambos lados, y cuando se vuelve a bajar, y esto forma una especie de soporte tensor, ¿cierto?, que hace que el plástico no se levante. Entonces esa es la función. Es como formas de fijación hay muchas. Hay otra técnica también que es, por ejemplo, no utilizar la pitilla o el nylon, ¿cierto?, y que es colocarlo, fijar un lado y del otro lado hacerlo envolver, que también sirve y es práctico, ¿ya? La idea de esto es mostrar un principio de cómo uno puede hacer una estructura que sea fácil, que sea económica y que nos permita acelerar y darle un poco de protección, ¿cierto?, a nuestro cultivo en periodos donde hay carencia de temperatura para las hortalizas.